Julio, después de todo esto, ya es hora que te va a tocar decir algunas palabras. No está en la agenda, pero por favor te doy la palabra para que por favor respondas a estos múltiples mensajes. Eso sí no lo había preparado, ¿sabes? Estaba esperando las preguntas que anunciaste. Una palabra que me surge inmediatamente es apabullado. No creo merecer tantas impresiones de agradecimiento. Todo esto pasó a lo largo de la vida dentro de la complejidad del país. Yo estudié ingeniería civil en esta universidad. Entré en el año 53, cuando el año que se tomó el poder el general Rosas Pinilla, nada menos. En ese momento la universidad tenía 3.000 estudiantes nomás. En la Facultad de Ingeniería éramos 120, 150, 200. Entramos al primer semestre como 60, pero entre el primero y el segundo semestre en la Facultad de Ingeniería había una verdadera división entre los que los profesores querían que fueran ingenieros y los que no querían que fueran ingenieros. Y los profesores dejaban pasar solamente 20 o 30. Yo pasé el primer semestre, pero el segundo, que era mucho más complicado, yo no entendí en lo más mínimo qué significaba el cálculo diferencial. Y entonces tuve que repetirlo. Además, había perdido otras 2 o 3 materias al mismo tiempo. Las otras las gané en las habilitaciones que llamaban. Y al repetirlo, no podía tomar de ingeniería sino unas 2 o 3 de las 8 que tenía uno que tomar durante todo el año. Entonces decidí irme a estudiar filosofía. Tal vez porque en realidad eso era lo que yo había querido estudiar siempre. Pero siempre que yo decía voy a estudiar filosofía y letras, me decían, bueno, ¿y entonces de qué va a vivir? Porque afortunadamente en mi familia no había capital. Mi padre siempre estuvo de profesor universitario de ingeniería. Y siempre nos dijo que él no nos educaba para ser ricos. El único ejemplo que él nos podía dar era lo que él había hecho toda su vida, que era ser profesor. Entonces, yo era muy realista desde entonces y decía, bueno, sí, pero ser profesor es muy difícil. Se necesita una persona tan dedicada como papá, tan sumamente estoico como papá. Y yo no voy a ser nunca profesor, pero por lo menos puedo ser ingeniero civil como mis hermanos que tienen sus oficinas de ingeniería y que ahí se ganan la vida. No. Entonces, por eso estudié ingeniería en lugar de filosofía y letras, que era lo que yo quería, porque yo me había puesto a escribir desde muy niño, desde los 12 años me había puesto a escribir literatura, tratando de ser como un tío mío que tenía un boyacense que se llamaba José Baña Bernal, que era poeta y político. Entonces, y esa era mi gran figura. Y por eso volvían cuando me rajaron en cálculo diferencial. Yo me fui al departamento de filosofía, en donde no podía tomar libremente clases, aun cuando estuviera matriculado en otras facultades. Y en ese momento llegaron al departamento de filosofía 2 profesores españoles,
que curiosamente se habían podido fugar de Franco alegando que ellos eran derechistas, pero eran lo más izquierdista que haya recibido la Universidad Nacional de un profesor internacional. Y entonces ellos dos se dedicaron a enseñar lo que en ese momento estaba más en el campo de lo que se llamaba el reformismo marxista, que eran personajes como Sartre, personajes que estaban tratando de modificar el marxismo desde lo filosófico. Y esas enseñanzas del ser y la nada, por ejemplo, nos pusimos a estudiar el ser y la nada, pensar de lo que se llamaba el existencialismo. Y yo creo que eso me sirvió muchísimo más que todo lo demás que estudié ingeniería civil, para darme cuenta de la complejidad de la realidad. Afortunadamente, después entré al Instituto de Geográfico Agustín Codazzi, y ahí conocía personajes como Enrique Pérez Arbeláez, que era el gran asesor biológico del instituto, como el padre Ernesto Bull, que fue uno de los grandes geógrafos, gente como Jesús Silvó, que llegaba del Instituto de Ciencias Naturales. Y todos estos personajes me ampliaron mi horizonte completamente. Entonces eso es interesante, porque todo eso ocurrió en Colombia en un momento en que el país estaba cambiando hacia lo peor, no hacia lo mejor, sino hacia lo peor. Estos eran el fin de los años 40, y yo había conocido el país en paz hasta 1947. Hasta 1947, yo cuando tenía 12 años, yo caminaba tranquilamente por todo Bogotá, iba a visitar el sur a ver cómo era, ir a visitar el occidente, me subía a los cerros, sin que nadie en mi familia se preocupara. No se preocupaban porque ellos también caminaban, toda la familia, que éramos 5 hijos, papá y mamá, todos caminábamos por la noche por el centro de Bogotá, yendo a cine, sin el mayor temor. La ciudad tenía apenas 300.000 habitantes, entre 400.000 en ese momento tal vez. Y nadie nunca nos molestó cuando la familia bajaba por la avenida Jiménez hasta la carrera 15, 16, donde quedaba el Teatro San Jorge, ¿no? Y volvía a subir hasta la carrera tercera con calle 14, donde vivíamos, por la noche, y nadie nunca nos molestó. Era un país muy civilizado. Y el cambio que hubo en el año 47, cuando Gaitán empezó a denunciar que había 50 y pico municipios en donde habían asesinado a los liberales o a los conservadores, eso para nosotros llegó como un cambio completamente inesperado. Mi papá era conservador, mi mamá era liberal, entonces discutían entre ellos quién tenía la culpa de lo que estaba sucediendo. Y entonces cuando llega el 9 de abril, toda esa ciudad que yo me había paseado tranquilamente, se incendió. Yo creo que fue en ese momento en donde me reflexioné más profundamente, como yo tenía ya 13 años, sobre las cuestiones políticas.
ver la ciudad incendiada, una ciudad que no era ninguna maravilla, pero era una ciudad en donde se habían hecho unas pocas cosas con la poca plata que tenía. Es que el país había estado moviéndose en la pobreza desde fines de la guerra de los 1000 días. Había durado 43 años en paz, pero en pobreza. Y de pronto, gracias a esa paz en pobreza, fue que América Latina se salvó de las 2 guerras mundiales. Eso nunca hemos insistido en qué ha significado para América Latina haberse salvado de 2 guerras mundiales que acabaron con 75 millones de habitantes de Europa, del Asia y del África. Eso yo creo que nos caracteriza, y eso es posible que nos haya salvado de muchas otras cosas, esa ausencia de la guerra mundial en América Latina. Y para nosotros, niños, las guerras mundiales eran un espectáculo. La segunda, que fue la única que yo vi, era el gran espectáculo, era la Segunda Guerra Mundial. No se podía ver en televisión porque no había televisión, pero nos llegaban unas películas sensacionales sobre la Segunda Guerra Mundial. Y yo pienso que esa visión de la guerra como espectáculo ha influido también en Colombia y en América Latina. El ver la guerra desde la paz como un espectáculo, unos espectáculos extraordinarios, porque hasta ahora se sabe que los principales directores de cine de Estados Unidos y de Europa se dedicaron a hacer películas sobre la guerra. Yo recuerdo una película que se llamaba Sahara, era una maravilla que yo gozaría viéndola nuevamente, y una película que tal vez algunos de ustedes sí alcanzaron a ver o lo han repetido, que es ¿Por qué doblan las campanas? ¿Por qué doblan las campanas? Que es la película que trató de reproducir el libro de Hemingway, con unos actores extraordinarios. Cooper hacía el papel de guerrillero, enamorado de la Berman, ¿no? Entonces todo eso, pienso yo, que le presentó al país una imagen de la guerrilla muy romántica, que de pronto también ha influido en las guerrillas que hemos tenido durante 70 años. Entonces, todo eso le hace a uno ver cómo Colombia ha estado sujeta a tantas influencias externas, a tantas ideas que nos han llegado, a tantas ilusiones, literaturas, inclusive poemas, que nos influyen en nuestras mentes. Por eso yo insisto en que es necesario liberar nuestras mentes. En que si no liberamos nuestras mentes de las influencias externas, si no dejamos de pensar en lo extraño, en lo de fuera, y empezamos a reflexionar mucho más profundamente en nosotros mismos, en nuestro país, en qué país vivimos, en qué fue lo que nos sucedió, en cómo podemos resolver la situación, no vamos a salir adelante. Porque seguimos repitiendo los dogmas que nos llegan desde los grandes pensadores europeos y norteamericanos. Dogmas que funcionaron de pronto en Europa, en Estados Unidos, aunque no mucho tampoco. Pero esa repetición de los dogmas en un país completamente diferente, pues es lo que nos está llevando a la situación actual. Entonces, liberar nuestras mentes de los dogmas podría ser una cosa políticamente importante, pero ¿qué político se va a atrever a decir eso? Si los políticos lo que hacen es repetir aquellas cosas que han tenido éxito en otros países. Entonces yo pienso, por eso es que estoy tratando de impulsar lo que hemos construido en América Latina durante todos estos años, que es una visión compleja del ambiente. He estado hablando con otros amigos de otros países. Hicimos una reunión
en la CEPAL el año pasado. Hay varios libros sobre el tema. Evidentemente hay un ambientalismo latinoamericano. Hay un pensamiento ambiental latinoamericano que se ha ido construyendo lentamente, pero que existe. Y de pronto ese pensamiento ambiental latinoamericano puede proponer soluciones diferentes. Y hay un libro en lo cual participó Manuel Rodríguez, que se llama La transformación socioecológica de América Latina. Es un libro de 400 páginas en donde se estudia detalladamente las cosas que se podrían hacer. Me decían esta mañana que hay todo un movimiento en América Latina que está tratando de influir para que, por lo menos ante esta pandemia, hagamos lo que están haciendo en Europa y en Estados Unidos, o sea, emitir dinero para resolver la solución, para resolver el problema. Emitir dinero, lo que está prohibido en el neoliberalismo, emitir dinero en el neoliberalismo es el pecado mayor. Pero en Europa y en Estados Unidos se está haciendo. Se está haciendo para que la gente no se muera de hambre. Aquí empezamos a hacerlo, pero estamos dándole a cada familia únicamente a los viejos 30.000 pesos mensuales y al resto de las familias 160.000 pesos mensuales. Con eso no se deja de tener hambre. Y no se da más. ¿Por qué? Porque en Colombia todavía emitir dinero es el pecado mayor. Entonces, y eso es lo que nos han enseñado a todos nosotros. Porque Colombia ha sido un ejemplo de esa austeridad, de no emitir dinero, aun cuando los problemas sean gigantescos. Porque el dogma principal en Colombia desde hace 70 años es el dogma de la economía clásica y neoclásica. Entonces, la confrontación de ese dogma de la economía clásica y neoclásica con el dogma del otro extremo, con el dogma marxista-leninista, es lo que nos está conduciendo a la situación actual. Y podría ser entonces el ambientalismo, que tuviera la suficiente fuerza, que la veo en los muchachos que han hablado hoy, que la veo en las caras de los jóvenes de menos de 60 años, que la veo inclusive en las caras de mis compañeros de generación. Esas esperanzas, esa determinación, ese tratar de ver las cosas diferentemente, de pronto nos puede llevar a una solución. Eso además de agradecerles a todos la atención, de agradecer nuevamente a Manuel Guzmán Génesis la idea, ¿no? A Margarita la organización, a todos los profesores de la Facultad de Ingeniería que se están introduciendo en el tema y que me recuerdan todo lo que sufrí en la ingeniería y todo lo que la ingeniería civil ha representado en Colombia como una fuente de seriedad, como una fuente que entiende cómo son los ecosistemas, que comprende qué carreteras se pueden hacer y qué carreteras no se pueden hacer. Eso los ingenieros civiles, por lo menos de la Universidad Nacional, han hecho un aporte siempre gigantesco. Entonces eso, muchas gracias a todos y yo creo, Margarita, que no puedo decir. Adelante. Bueno, Julio, sí. Ahí Angie Carolina y Nicolás tienen 2 preguntas y María Carolina Guzmán tiene una duda. Entonces démosle el espacio a los estudiantes para que ellos se expresen. Angie, por favor, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Angie Cañón, yo soy estudiante de psicología de 4º semestre. Mi duda con todo esto, y hablando pues de la Colombia tan compleja, tan diversa que tenemos, ¿es posible hablar, profesor Julio Carrizosa, es posible hablar de una Suiza compleja? Yo creo
Suiza compleja. Yo conozco poco de Suiza, pero realmente Suiza es un ejemplo de un país diferente en medio de situaciones como la Segunda Guerra Mundial, de un país que ha logrado mantenerse en la tranquilidad. La palabra tranquilidad yo pienso que es la que sí podemos alcanzar de pronto. Suiza evidentemente es un país tranquilo. Lo ha sido desde hace muchísimos años. Y lo ha sido en medio de las montañas. Y lo ha sido en medio de 3 o 4 culturas diferentes. Entonces Suiza sí puede ser un ejemplo de lo que podríamos ser. En algún momento, cuando éramos un país en paz, en la década de 1940, empezaron a llegar familias suizas a Colombia. A Bogotá se asentaron varias familias suizas que habían salido antes de la guerra, posiblemente pensando que de pronto el país iba a entrar en guerra. Ya habían instalado restaurantes, se habían metido las universidades, etcétera. O sea, había dentro de Suiza en ese momento, cuando veían un pequeño país en América Latina que había estado en paz 40 años, que estaba lleno de montañas por todos los lados, había familias suizas que pensaban que podían llevar una vida buena en Colombia. O sea, había cierta visión común. Yo me sentí feliz cuando pude llegar por primera vez a Suiza porque lo percibí también. Hay algo en común. Pero ese algo en común está desapareciendo rápidamente con toda la violencia que nos ha destrozado. Bueno, yo quisiera, no me resisto la tentación de decirte que yo soy suiza también por pasaporte y viví 20 años en Suiza, del lado francés. Y si hay algo que precisamente me retiré de la Universidad Nacional porque me quedé a vivir en Suiza. De acuerdo. ¿Te acuerdas, Julio? Sí. Cuando me fui a hacer el doctorado y finalmente me quedé. Si hay algo que es oportuno mencionar allí es que es una confederación de pequeños estados. Y es precisamente esa estructura altamente descentralizada de la cual deberíamos aprender ante un país tan altamente centralizado que con mentalidad bogotana decide sobre las regiones. Y creo que sobre esa estructura confederada tenemos mucho que aprender y sobre la democracia participativa, porque es un país donde votamos por muchos proyectos a nivel cantonal y a nivel federal. Luego, ahí hay una lección que aprender sobre la gobernanza. Bueno, de eso podemos hablar en bilateral en otra ocasión, porque son 20 años de vida. Es una idea interesante para profundizar, sí. Sobre todo en un país tan altamente centralizado.